Bueno, comienzo con la clase número 3 de enseñar con tecnologías. Los textos obligatorios para esta clase son El profesor del futuro, entre la tradición y los nuevos escenarios, de Agustín Escolano Benito, y Tecnología educativa y didáctica de la lengua y la literatura, Trayectoria, convergencias y propuestas, de López González. Este segundo texto es mucho más complejo que el primero, por eso voy a ir de a poco. Estos dos textos son complementarios, no son obligatorios, el que quiere los pueda leer y el que no, no. Y van a ser el de Marisol Aguilar, Aprendizaje y tecnologías de la información y comunicación hacia nuevos escenarios educativos. Este primer texto es muy similar al primero, de Escolano Benito, pero es mucho más complejo, agrega mucha más información, por eso es que elegí el otro, así se les hace más sencillo. Y este segundo, que es ¿Quién controla el futuro de la educación?, de Axel Rivas, que voy a ver si lo sumo para las próximas clases y saco otro obligatorio, es decir, lo cambio, porque me gustó mucho, lo leí hace 2 semanas. Y Axel Rivas es un exponente de la educación, trabaja en la Universidad de San Andrés y se juntó hace 2 días con el ministro de Educación, con Nicolás Trota, porque ya visionario hace varios años había escrito este libro, que hoy en día, si uno lo lee, ya con este contexto de pandemia, hay muchas cosas que podemos reflexionar. Y voy a hacer una breve introducción con el texto de él. Él menciona varias cosas. Cuando dice ¿quién controla el futuro de la educación?, va a citar al libro de Vigilar y Castigar de Michel Foucault, que seguramente ustedes lo lean en 3º o 4º año con la materia psicolingüística. No sé si en este nuevo plan curricular lo tienen o no a esa materia, pero se suele ver en esa materia. Lo que dice Michel Foucault es que nosotros vivimos en la sociedad del encierro y del control. La gente grande va al geriátrico, los adultos estamos encerrados en las fábricas, los niños en las escuelas y estamos todos encerrados. Que antes eso no pasaba, en la edad medieval estaba bien visto, por ejemplo, las personas de tez blanca. ¿Por qué? Porque eso quería decir que no estaban trabajando en los campos y los tostados eran aquellos que se la pasaban todo el tiempo trabajando. Hoy es al revés, está considerado bien visto, por ejemplo, el que está tostado porque evidentemente tuvo un tiempo libre, bueno, etcétera. Y me estoy yendo por las ramas. Vuelvo un poco a ¿quién controla el futuro de la educación? ¿Qué es lo que dice? Hoy en día la educación está siendo controlada por plataformas educativas y algoritmos. Acá lo dice. Entonces, por ejemplo, yo acá, en ustedes, me va diciendo quién va leyendo cada uno de los textos. Por ejemplo, en introducción me dice quién ingresó el 100% y quién nunca ingresó a la plataforma. Entonces ese es un sistema de control que retoma Axel Rivas, que ahora se intensificó más con el uso desmedido o intensificado de muchos docentes que antes estaban en contra de las TIC y ahora no tuvieron otra alternativa y otra opción. Entonces, también va a dar otra paradoja, es decir, ¿están preparados los algoritmos para saber cuál fue el máximo aprendizaje posible de cada alumno? Por ejemplo, yo acá tengo quienes ingresaron, pero ¿realmente leyeron? Puede ser que no, puede ser que simplemente hayan ingresado y hecho clic hasta lo que querían leer y no leyeron absolutamente todo. Entonces, eso se da una paradoja. Y después también el otro ítem que va a estar involucrado en el control de la educación va a ser la política pública, los gobernantes del momento. Por ejemplo, si hacen determinadas políticas que favorezcan la inclusión a las TIC. Por ejemplo, en un momento estuvo el plan Conectar Igualdad, en donde se entregaba computadoras, por ejemplo. Ahora, si cada estudiante tuviese una computadora, podría quizás ingresar a material de estudio
o estar conectado con con la escuela. ¿Sí? Bueno, vuelvo a los textos que ustedes tenían que leer. Después también voy a mencionar un poco sobre el texto de Marisol Aguilar. Menciona que hoy en día no se puede vivir sin las tecnologías, ya sea para hacer compras, medios de comunicación, sistemas económicos como home banking y obviamente las plataformas de educación virtual u otras herramientas. Después hace un panorama general que dice que en el contexto que vivimos hoy en día, algunos lo llaman sociedad de la información, que nosotros vimos que igual hay diferencias con la sociedad del conocimiento, ya que la sociedad de la información, repaso un poco las clases anteriores, son estáticas. Por ejemplo, había mencionado Yo la Encarta, pero también puede ser un programa de televisión, el diario, la radio. Hoy en día igual están incluyendo a los usuarios, pero antes eran completamente estáticos. Y después tenemos, como lo llama Castel, que son las redes, y lo diferencia de la sociedad del conocimiento, ya que dice que en realidad conocimiento, como lo vemos en el texto de introducción de Veloch Consuelo, en todas las sociedades se transmitió el conocimiento, pero ahora la diferencia es que es una sociedad en red que necesita de Internet para comunicarse. Después menciona que hay una paradoja, que a mayor conocimiento también hay mayor desconocimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Hay una infoxicación, tenemos un exceso de información y necesitamos tener diferentes herramientas para poder ir filtrando. En definitiva, se busca responder a las nuevas exigencias del ser humano y del entorno. Bueno, voy al primer texto obligatorio, El profesor del futuro entre la tradición y los nuevos escenarios, de Escolano Benito. Dice, formar un profesor supone un espacio equilibrado, respeto por las tradiciones y atención a las innovaciones. Y cito una frase de él, que es que ninguna época ha tenido tanta conciencia de la historicidad como la nuestra, y eso también requiere de un gran, no tan solo un privilegio, sino que una gran responsabilidad. Y acá voy a ir a una infografía que yo les preparé, que él va a mencionar 4 escenarios. El primer escenario va a ser la incertidumbre valorativa, que va a ser la crisis que tiene el docente de acuerdo a esta nueva revolución tecnológica. ¿Y cuál va a ser el oficio del docente con este nuevo entorno? ¿De qué manera se va a tener que manejar? Otro de los escenarios va a ser las decisiones curriculares. El docente va a tener que tomar 3 decisiones. Acá estoy viendo que lo escribí mal, esta infografía la hice yo. Una de las decisiones que va a tener que tomar va a ser la decisión tecnológica, ¿sí? Es decir, saber qué herramientas utilizar y cómo. Después, el conocimiento del contenido. Por ejemplo, un contenido puede ser los géneros literarios. Un recurso podría ser una plataforma virtual o un mural interactivo, realizar una revista digital, un podcast, etc. Y el conocimiento pedagógico, ¿cómo lo voy a utilizar a eso? De eso estuvimos hablando un poco en la primera clase, ¿sí? Estas van a ser los 3 ejes por los que va a rondar las decisiones curriculares que va a tomar el docente en el escenario actual. El tercer ítem que menciona es el multiculturalismo, que es que el docente va a tener que arbitrar, respetar y comprender. ¿Qué va a tener que respetar, comprender y arbitrar? Las diferencias, los grupos humanos heterogéneos en los que estamos inmersos. Otro de los ítems que menciona va a ser la revolución tecnológica, que hoy la vemos mucho ustedes como estudiantes, por ejemplo, del terciario, o yo como docente de las escuelas secundarias. ¿Sí? Hoy en día,
por una situación de emergencia que es la pandemia, todos nos estamos comunicando, estamos dando clases, tomando clases por medios de entornos digitales. ¿Sí? Esto va a introducir una mutación radical entre los modos y métodos de enseñanza. Esto ya lo estamos viendo y acá va a cambiar el rol, no tan solo el rol del docente, sino también el rol del alumno, porque no es lo mismo dar clases de forma virtual que de forma presencial y tener como ayuda a las tecnologías, sino que ustedes tienen que ver y tener que tener en cuenta todas las variables para usarla de acuerdo al contexto. Bueno, esta es la referencia y ahora sí vamos al segundo texto. El segundo texto es Tecnología Educativa y Didáctica de la Lengua y la Literatura. Para este texto les preparé un mapa conceptual, pero primero voy a hacer una breve introducción. En realidad lo que quiere hacer Alejo López González es, en realidad él hace un doctorado, tuve la suerte de conocerlo. Él en su tesis de doctorado vino a observar una de mis clases ya hace casi 4 años. Y este es un esbozo de su futuro proyecto, su futuro doctorado. En realidad es un campo desierto. Tenemos por un lado la pedagogía y por otro lado la tecnología educativa. Él lo que quiere hacer es unir esas dos, que no queden como dos materias aisladas. Y primero hace una breve historización de la tecnología educativa, que dice que en los años 60 y 70 el objetivo de las tecnologías era incluir los artefactos tecnológicos, y lo vimos en el video que le sumé en el debate de la clase número 1, que había, por ejemplo, los videos VHS, los televisores. Hoy en día se cree que incluir las TIC mejora el sistema educativo, pero él se hace la pregunta ¿cómo? ¿De qué modo? La tecnología educativa en un principio dice que la mejora con la transmisión de la educación, pero él lo que hace, y también Letwin, quieren salir de esa enseñanza tradicional como el docente como transmisor de la información, y que de ese mismo modo en los años 60 y 70 se había utilizado la tecnología para transmitir información solamente. Acá entonces el autor lo que hace es sumar la TE, va a ser tecnología educativa más la didáctica, y critica el enfoque tecnocrático, ¿sí? De estímulo-respuesta. Uno de los ejes que propone es la tecnología educativa y didáctica específica de la lengua y la literatura. De hecho, ustedes van a tener una materia que es didáctica de la lengua y la literatura, y acá lo que vamos a hacer es unirla con las TIC. Cita Mariana Maggio, un texto del 2012, y dice que hay 2 maneras de incluir la tecnología los profesores de lengua y literatura. La incluyen por dos maneras o por 2 formas. Una de las maneras del por qué la incluyen es por obligatoriedad y moda, es decir, por ejemplo, profesores que en la escuela lo obligan a incluir las tecnologías, ya sea una plataforma virtual o por un proyecto institucional o por moda, porque creen que va a ser atractivo, pero no saben muy bien por qué. Y otro de la inclusión de la tecnología es una inclusión genuina, es decir, la incluyen porque realmente el docente está capacitado y sabe por qué la incluye, o también hay otros profesores que la incluyen porque quieren, pero tienen buenas intenciones, pero no saben cómo utilizarla, solamente tienen buenas intenciones. Otro de los ejes que plantea es la línea sociocultural e histórica de la didáctica de la lengua y la literatura y los TIC. Hay un replanteo del conocimiento escolar. Tenemos un nuevo escenario que es el tecnológico y cultural, que es imprescindible hacer un enfoque etnográfico. ¿Qué quiere decir hacer un enfoque etnográfico?
que cómo va a incluir o qué didáctica va a usar el profesor va a depender del diagnóstico de cada aula y de cada contexto de cada escuela, es decir, que no va a haber una didáctica general sobre cómo incluir las tecnologías en la clase de lengua y literatura, sino que va a depender de los recursos que contemos en la escuela, de los recursos tecnológicos con los que cuente el alumno. Por ejemplo, yo no puedo incluir Google Classroom en un curso, en una escuela donde sé que los chicos no tienen acceso a internet y de la única manera que se comunican es, por ejemplo, con WhatsApp. Ahí voy a tener que sí o sí manejarme con la red social WhatsApp porque no va a haber otra alternativa. Entonces, las TIC que yo incluya va a depender del enfoque etnográfico que el docente realice y de acuerdo a ese enfoque va a ser la planificación que realice sobre su inclusión. Bueno, es bastante complejo y rebuscado el texto, pero esto es en resumen lo que plantea Alejo González. Los enfoques sobre su investigación se basaron en los ejes que propone Buckingham, que es uno de los representantes de la tecnología educativa, y habla de la alfabetización de los medios digitales, que hoy en día es imprescindible. Por ejemplo, hoy hay alumnos en las escuelas secundarias que no saben enviar un email y hay profesores que solamente se quieren comunicar por email, entonces ahí tenemos una brecha digital. Si hubiese educación sobre alfabetización digital, no habría estos problemas. Y también dentro de los medios digitales va a haber formas culturales e identidad digital, que esto lo vamos a ver la clase que viene. Después también dice que se necesita modernizar aparatos técnicos. En los años 60 y 70 no había objetivos claros, había un enfoque tecnicista de transmisión de la información. En los 90 cita Litwin que lo que se quiere es replantear que no sea solamente una mera transmisión de la información, sino que también se incluya la tecnología en la escuela basado por un diagnóstico, un enfoque etnográfico. Y acá hace referencia a la inclusión de las TIC que, como ya dijimos antes, sea por obligación o por inclusión genuina. Algunos ejemplos son blog, chatear, narrativas digitales, leer y escribir en la red, que acá tenemos también a Kazan, y no sé si ya lo leyeron, si no lo leyeron, en los próximos años seguramente lo lean, que él es uno de los que habla mucho sobre cómo incluir las tecnologías dentro de las clases de lengua. De hecho, hizo varios estudios, más adelante nosotros vamos a leer texto de él. Hizo varios estudios sobre cómo leen los adolescentes dentro de las redes, ¿sí? Y después también cita a Bombini, que hay una transformación social y cultural. Tenemos el enfoque etnográfico y la inclusión de las TIC. Bueno, esto va a ser en resumen todo lo que propone Alejo González. Bastante rebuscado su texto, pero en definitiva es eso. Y conclusión de su texto es que hay que hacer un diagnóstico contextualizado de valores y tradiciones de cada institución para elaborar una estrategia de enseñanza incluyendo las TIC. Bueno, esta es toda la clase número 3. Espero que les haya gustado, que les sean llevaderos los textos, y en el próximo video les voy a explicar cuál es la actividad que tienen que realizar y cómo la van a realizar. Así que los espero en la actividad. ¿Sí? Bueno, en la diapositiva van a poder hacer clic y entrar directamente con el clic a la actividad. ¿Sí? Bueno, este es el fin de la clase. Acá les dejo mi Instagram donde pueden hacer clic acá e ingresar. Subo diferentes recursos educativos que pueden entrar y mirar.